Bendiciones, familia. El Señor nos continúe fortaleciendo, afirmando, estableciendo, llenándonos cada día más de la gracia de Dios para con Él y también para con los hombres. Lo que llamamos hombre de altar y tienda. Un hombre que está bien con las personas, eso es estar bien con su tienda, eso es estar bien con sus seres queridos, con sus vecinos y estar también a paz con Dios, que eso es hombre de altar. En este tiempo de quebrantamiento que se ha venido trabajando y sobre todo con el ejercicio a conciencia de cada uno, que es lo que vamos a empezar a mirar y que quiero compartirles en esta noche, es por fe. Quizás usted siga viendo las cosas igual o hasta peor. Cuando hablo de peor es como lo ve la sociedad, como lo ve la gente que está sin Cristo. Pero si usted y yo estamos en el Señor, empezamos a ver y a notar que las cosas empiezan a cambiar. Así no se vean físicamente, pero espiritualmente empieza a suceder. Entonces, por eso quiero compartirles en esta noche una palabra donde el Señor nos pone a mirar con fe. O sea, es por fe. Así hemos titulado esta palabra, es por fe. Y ahí vamos a empezar a entender el por qué Dios nos ha venido metiendo en todo este tiempo de quebrantamiento, donde simplemente la misericordia de Dios para con la humanidad siempre busca un propósito con todo lo que sucede. Por eso quiero invitarlo a que vaya conmigo al libro de los Salmos. Allí vamos a leerlo en palabra de Dios para todos. El libro de los Salmos, capítulo 139. Ubíquese en este precioso salmo, es uno de los salmos favoritos de mi vida, es uno de los salmos que de verdad que para mí son muy impactantes. Es muy impactante ver cuando yo miro este salmo, igual manera el Salmo 103, que son para mí muy maravillosos, puedo comprender la magnitud de Dios. Entonces miremos el Salmo 139, pero quiero que vaya conmigo a partir del versículo 13. Y lo vamos a leer entonces en palabra de Dios para todos. Tú hiciste todo mi cuerpo. Tú sabes todo de mí desde que estaba en el vientre de mi madre. Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí. Tú vistes mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Y versículo 16. Tú vistes formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito, ¿en dónde? En tu libro. Y fueron formados a su debido tiempo sin faltar una sola de ellas. Bien, mirando este salmo que, como le digo, es un salmo muy poderoso, me impacta demasiado cómo el Espíritu coge a este salmista y escribe estos versos tan preciosos que impactan la parte espiritual, impactan demasiado. Y mirábamos el versículo 13 y dice, tú hiciste todo mi cuerpo. Uno normalmente piensa que es engendrado a través de el espermatozoide y el óvulo y ya se empieza a formar y ya. Es Dios mismo el que está obrando ahí. Es Dios mismo el que está obrando en un ser dentro del vientre. Es el mismo Dios Todopoderoso a través de su Espíritu que está obrando a veces en esas personas que de alguna otra manera están pasando por un embarazo
Es Dios mismo quien está formando esa vida. Y lamentablemente al día de hoy, la sociedad, ¿qué hace? Abortar. O sea, destruir la obra que Dios está haciendo. Y con respecto a eso, por eso hay un texto que me llama mucho la atención, que está por allá en Lucas, creo que lo leí en estos días. Allá en Lucas, como en el capítulo 18, no recuerdo ahorita el versículo, pero está donde dice, el último versículo creo que es del capítulo 18, donde dice que cuando venga el Señor, hallará fe en los hombres. Cuando venga el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, hallará fe en los hombres, en las personas. Y es tremendo ver cómo nosotros no queremos someternos a la voluntad de Dios. El ser humano, su naturaleza pecadora, no quiere aceptar lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios. Queremos es aceptar lo bueno para mí, lo agradable para mí y lo perfecto que sea, pero para mí. Y entonces ahí es donde empezamos a flaquear en la fe. Porque como las cosas no se nos dan como queremos, sino como Dios lo ha determinado, entonces pensamos que Dios no existe, Dios es malo, Dios es de los oídos sordos y Dios está más con los malos que con los buenos. Pues déjeme decirle que Dios es soberano. Y ahí es donde yo le quiero invitar que vaya conmigo rápidamente a Proverbios capítulo 16, versículo 4, pero lo quiero leer en traducción lenguaje actual. Dice, todo lo que Dios hace, ¿qué dice? Tiene que un propósito. Todo. Hasta creó al malvado para el día del castigo. Todo lo que hace Dios tiene un propósito. Muchos dirán, bueno, pero eso que está sucediendo malo, entonces también es un propósito de Dios. Lea la Biblia. Ahí dice que tiene un propósito. Pero ese propósito, quizás para los que no están en Cristo, va a ser doloroso. Pero para los que están en Cristo, va a ser de bendición. Y eso es donde vamos a Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman, y me quiero detener ahí, y sabemos que a los que aman, pero se nos olvida que amor no es un sentimiento. Amor no son una expresión de palabras dulces o tiernas. Se nos olvida que Jesucristo lo dijo allá en Juan capítulo 14, versículo 15, que Él lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardan mis palabras. Entonces no podemos decir que amamos a Dios cuando no tenemos su palabra en nuestra mente, cuando no hacemos vida esa palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, la humanidad estamos en un hecatombe espiritual a estos tiempos. Por eso la maldad, y estaba escrito en la palabra, se tiene que cumplir la palabra. Y en los postreros días la maldad
se multiplicará. Y estamos simplemente hasta ahora viendo el principio. Y ni siquiera puedo decirle que estamos viendo el principio de dolores, porque ni siquiera todavía han comenzado los dolores. Todavía no han comenzado los dolores. Hasta ahora estamos empezando a ver algo que ya Dios había estipulado. Pero ni siquiera es el principio de dolores. ¿Cómo será cuando empecemos a ver el principio de dolores? Con respecto a lo que estamos mirando, entonces, allá en Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Óigase bien, tenemos que un propósito, que era lo que estábamos hablando. ¿Cuál fue el propósito de Dios durante todo este tiempo que estuvimos reunidos, los que estuvieron acá y los que han visto las enseñanzas? ¿Cuál es el propósito de Dios con todo eso? Sí, quebrantarnos. Pero ¿cuál es el propósito entonces de quebrantarnos? Pues sencillamente para utilizarnos. Mira, yo me ponía a analizar algo que está quebrantado. Si se deja quebrantado, ya no sirve. Algo que se rompe y no se restaura, ¿qué pasa? Ya no sirve. Pero Dios dice en su palabra que la buena obra que Él comienza, Él la termina. Y Él empieza por quebrantamiento, pero no te va a dejar quebrantado, porque Él te necesita. Y no porque usted sea el más santo o es que Dios dependa de usted. Dios no depende ni de mí ni de cualquiera. Dios es Dios y puede poner a hablar las piedras si quiere. Si hizo hablar una burra, que fue la burra de Balaam, ¿por qué no puede hacer hablar una piedra? Lo puede hacer porque Él es Dios. Pero cuando entramos al taller del maestro, del alfarero, donde nos colocan la rueca para darnos vueltas, destruirnos y volvernos a formar, es porque tiene un propósito. Y lo acabamos de leer en Proverbios. Dios ha creado todo con un propósito, aún inclusive al hombre malo para el día malo, o sea, para el día del castigo. Nosotros, si miramos, ¿se recuerdan cuando Jesús allá, cuando estaba con sus 12 apóstoles, Él dijo: se tiene que cumplir la palabra? ¿Por qué? Porque uno de vosotros me va a entregar. Se tenía que cumplir. En ese entonces pues fue Judas, pero si no hubiera sido Judas podría haber sido cualquier otro. Pero ya Dios había determinado un propósito. ¿Para quién? Para cada uno de los miembros. Y hay la importancia de al día de hoy no ser como Judas, ni ser como Pedro quizás, sino ser como Dios a ti te ha mandado. ¿Y cómo te das de cuenta? Metiéndote en la palabra. Mire, yo en un tiempo decía: ay, yo quiero ser como David. Y después: ay, no, yo quiero ser como Daniel. Y después: no, yo quiero ser como Timoteo. ¿Por qué? Porque uno ve la vida de estos hombres, y la vida de estos hombres no fue fácil, pero dejaron huella. Y la mejor huella que yo puedo dejar como ser humano, sin ser Daniel, sin ser Moisés, sin ser ninguno de los hombres que están en la Biblia, sino ser yo en Cristo Jesús, es simplemente dejar una huella marcada. ¿En dónde? En mi hogar, con mis hijos. Yo no necesito ser un Moisés para decirle a mis hijas: amen a Dios.
Yo no necesito ser un Daniel que tape la boca de los leones para decirle a mis hijas: honren a Dios. Y yo no necesito ser un Timoteo, o sea, como lo dijo el apóstol Pablo, un hombre, un discípulo de Pablo, para poder dejar una huella en mi hogar. No, yo debo ser yo, pero en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? En Cristo Jesús soy bendito. En Cristo Jesús soy santo. En Cristo Jesús soy hijo de Dios. En Cristo Jesús soy acepto en el amado. En Cristo Jesús soy perdonado, soy redimido, soy libre. Todo lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Eso es lo que Dios quiere. Hay unas normas que como padre me toca ejercerlas. Y no por imponer, sino por simplemente dirección de Dios. Y la mejor dirección que nos puede dar Dios es qué es lo que dice la palabra. Mira, uno como ser humano siempre quiere educar a su manera y quizás con la misma manera con que uno fue formado. O sea, imponer el látigo a los hijos, el castigo a los hijos. Pero cuando viene Cristo a un hogar, a una familia, a un padre, a una madre, y uno lo empieza a impartir en los hijos, es mostrarles un camino. Y la mejor manera de enseñarle a los hijos que amen a Dios es nosotros con el ejemplo, como padres, colocando unas normas. Dice la palabra: corrige al niño. ¿En dónde? ¿En qué tiempo? En su juventud, para que cuando sea grande no se aparte. Pero si yo voy a corregir a un hijo y ponerle normas ya cuando son 16, 17 años, pues para Dios no hay nada imposible, pero va a ser duro, va a ser hasta quizás traumático para ese hogar, para esos hijos. Pero cuando desde el comienzo de sus primeros años de vida uno empieza a mostrar, a direccionar, a llevarlo, a mostrarle la palabra, ya ellos después van a volar. Pero ¿qué dice la palabra? No se van a apartar. Entonces, Dios lo que busca en nosotros es que seamos hombres de fe. Ese es el propósito de Dios. Dios a nosotros, a cada uno de nosotros nos colocó una medida. Óigase bien, Romanos 12:3, ¿cómo dice en traducción lenguaje actual? Dice: Dios en su bondad, está hablando el apóstol Pablo por el Espíritu, dice: me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse en ustedes mismos, ¿qué dice? Según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Y este mismo versículo, por favor, ahorita volvemos acá, miremoslo en Reina Valera. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida ¿de qué? De fe que Dios repartió a cada uno. Entonces me ponía a analizar este punto, y es que la fe es un músculo que Dios ha colocado en nosotros. ¿Qué pasa si un músculo no se ejercita? Se atrofia.
Entonces, cuando un músculo no se ejercita, al atrofiarse y usted va a hacer algún movimiento, lo más probable es que se puede lesionar. Y esa lesión le va a causar dolor. Hay gente que las cosas que están sucediendo ahorita les están causando dolor. Y ese dolor los lleva a sufrir. Pero a nosotros los hijos de Dios, quizás sí, las cosas que suceden nos causan dolor, pero no nos lleva al sufrimiento, sino nos lleva ¿a qué? A la gloria de Él, a decirle: Señor, tenga misericordia de todos nosotros. Entonces, si nosotros analizamos y miramos esa parte, volviendo otra vez rápidamente allá, pero en traducción, lenguaje actual, por favor. Dice: Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse en ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. O sea que la fe es la capacidad que Dios me ha dado para cumplir un propósito. ¡Yujú! Hermoso, ¿no? La fe es esa capacidad que Dios me entrega, que me ha dotado, y ahorita lo vamos a ver, porque la fe no es solamente ahí, voy a leer y leer, porque la fe viene por el oír y al oír la palabra de Dios. Sí, amén. Pero es que la fe cumple dos funciones específicas y lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué no es fe? Óigase bien, ¿qué no es fe? Fe no es una ilusión. Que, visualice. Eso no es fe. Vea que ya. No es una ilusión. La fe no es una ilusión. La fe no es una ilusión. ¿Qué no es fe? Fe no es algo imaginativo. Imagínese allá en las calles de oro. Imagínese que usted está caminando por ahí. No te harás imagen y semejanza de las cosas celestiales aquí en la tierra. Entonces eso no es fe. ¿Qué no es fe? La fe no produce placer almático. Que usted diga: yo ya veo esa camioneta. Ya veo ese carro. Ya veo a mi esposo cambiar o a mi esposa cambiar. Yo veo. No, la fe no produce placer. ¿Qué más no es fe? La fe no produce ansiedad. Hermanito, para la gloria de Dios, yo ya quiero ver. No te vayas por allá. La fe no produce eso. Entonces, vuelvo y repito, la fe no es una ilusión. La fe no es algo imaginativo. La fe no produce placer almático. Y sobre todo, la fe no produce ansiedad o desesperación. Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué es fe? Y quiero que vaya conmigo a traducción lenguaje actual, Hebreos, capítulo 11, versículo 1. En traducción lenguaje actual, por favor, vamos a mirarlo. Hebreos 11:1. ¿Qué dice? Es confiar, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se puede ver. Eso es fe. En Reina Valera, ¿qué dice? La fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Pero aquí me encanta como
esta traducción nos sumerge a meternos en la realidad de vida de hoy en día, y es sencillamente confiar. Confiar en Dios. Es estar totalmente ¿qué? Seguro. Eso es fe. Entonces, confiar, eso es lo que más nos cuesta como seres humanos. Entonces, ahí es donde puedo mirar que la fe tiene dos raíces. Tiene la raíz del hebreo y la raíz del griego. Voy a mirar la raíz del hebreo. Emuná, que es confiar, que es fidelidad, que es seguridad, que es integridad y que es firmeza, ¿cierto? Y en griego viene de la raíz del griego que es pistis, que es fe, o sea, creer y confiar. Y si nosotros miramos Emanuá y pistis se relacionan en dos palabras específicas: confiar y seguridad, creer. Entonces, esas dos palabras, mire lo que el Señor me mostraba. Ahí mismo en Hebreos, pero rápidamente allá al versículo 6 de traducción lenguaje actual. Porque Dios no le gusta que no confiemos en Él. Óigase bien, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. O sea, ahí es una afirmación, ahí no está diciendo parece, es que como que sí. No, a Dios no le gusta que usted no confíe en Él. ¿Y qué más sigue diciendo? Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. En Reina Valera dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Entonces, esa fe que ya miramos que no es una sensación, no es algo almático, no es algo que yo quiero sentir y que voy a imaginar, sino es sencillamente tener esa certeza de que aún inclusive si no lo ve, no importa, ya está hecho. Entonces, aquí es donde para ir culminando en esta noche, vamos a mirar la fe como regalo de Dios, o sea, como don, y la fe como fruto, o sea, como parte de ese fruto. Entonces, la fe como don o como regalo de Dios, recordemos lo que dice allá 1 Corintios 14, pero vamos a mirarlo en Reina Valera, por favor. Perdón, 1 Corintios 12. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ir al versículo 4. Vamos a leerlo hasta el 9. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, o sea, regalos, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, estamos hablando de Jesús acá, pero el Señor es el mismo. Ya sabemos cuáles son los 5 ministerios: el apostólico, evangelístico, profeta, maestro y pastor. Pero aquí dice en el versículo 5: y hay diversidad de ¿qué? Ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, está hablando aquí ya directamente de Dios. Y hay diversidad de operaciones, perdón, aquí está hablando de Dios. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Y mire lo que sigue diciendo el 7: pero a cada uno le es dada ¿qué? La manifestación del Espíritu para provecho. Aquí habla de algo clave: manifestación. Dice: porque a este
es dada por el Espíritu, ¿qué dice? Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué dice el versículo 9? A otros, ¿qué? Fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. Hasta ahí. Entonces la fe como don, porque aquí estamos hablando de la fe como don. ¿Y qué es un don? Es un regalo, es una dádiva, es algo que sencillamente no lo merecemos, pero nos lo regalan. ¿Y qué es eso? Es una llave que abre nuestra mente para que podamos conocer y ver conforme al pensamiento de Dios. Esa es la fe como don. Esa es la fe como don. O sea, es esa llave que abre esa puerta. Es como a usted le dicen: tome las llaves de ese carro, condúzcalo. Tome las llaves de la finca, tome las llaves del apartamento, de la casa. ¿Qué le están dando? Autoridad. Te han regalado una autoridad. Entonces, la fe como don es esa llave que abre nuestra mente para que podamos conocer y ver conforme al pensamiento de Dios. O en pocas palabras, es empezar a ser parte de la naturaleza divina de Dios. Es algo esencial. Y la fe como fruto. Miremos esa parte, la fe como fruto. ¿Qué es la fe como fruto? Y está ya en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué sigue? Fe, mansedumbre y templanza. Entonces miremos la fe como fruto. ¿Un fruto se ve o no se ve? Usted cuando va al palo de mangos y está dando fruto, ¿se ve o no se ve? Jesucristo, ¿qué dijo? Por sus frutos se los imaginarán, o por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo uno conoce el palo de mango? Porque tiene mango. ¿Cómo conoce uno el palo de naranjas? Porque ve naranjas. Así es sencillo. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceré. O sea, van a verlos. Van a verlos. Van a verlos. Eso no es de que, ay, por fe. Por fe, por fe. Muestre la fe. ¿Qué dijo el Señor? A través del Espíritu Santo cuando lo habló a través del apóstol, allá en la carta general a Santiago. ¿Qué le escribió? La fe sin obras está muerta. Entonces eso tiene que ir conectado con acción. Se ve. Yo no puedo decir que soy un hombre de fe cuando me la paso bla, 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 bla. ¿Tienes fe? ¿O qué tienes? Yo no puedo decir, yo no puedo llegar al palo de mango y ver naranjas. Yo no puedo llegar al palo de aguacate y ver limones. Yo tengo que ver la naturaleza a la cual fue diseñado ese árbol. Si yo me acerco al árbol de naranjas y me quiero comer una naranja y la abro, pues ¿qué me tiene que saber eso? A naranja. Yo no puedo abrir una naranja y que me sepa a ¿qué? A ají o a brócoli. Entonces, por sus frutos los conoceréis.
Y aquí de pronto se ha malinterpretado. De testimonio, de testimonio. O sea, hágalo a la fuerza. No, esto no es hacerlo a la fuerza. Eso nace por naturaleza. Un palo de naranjas no se esfuerza por dar naranjas. Esa es su naturaleza, dar naranjas. Por eso dice la palabra que los hijos del diablo ya saben que producen, porque es su naturaleza. Y los hijos de Dios ya saben que producen, porque esa es su naturaleza. Entonces los hijos del diablo quieren pisotear siempre, maldecir, mal hablar y hacer otras cosas que el mismo mundo está haciendo ahorita. Un ejemplo, el mundo se está preparando ahorita para lo que llaman disque Navidad. Y con todo respeto lo digo, si usted todavía sigue con esa tradición de que yo respeto eso, pero uno tiene que ser luz en medio de la oscuridad. Ahora, con esto no quiere decir que voy a atacar a las personas que de pronto son invitadas a hacer de pronto por un momento una oración allí o esto. Sí, amén, gloria a Dios. Pero ya que usted busque, y es que tengo que ir, porque es que el villancico, porque es que si no voy no me dan regalo el 24. Ay, no, olvídese. Olvídese, porque usted está lo que dice la palabra de Dios, anatema. Usted no puede mezclar lo que usted es con las cosas de Dios. Tampoco podemos satanizar todo. Entonces ahorita ha llegado diciembre, entonces me meto debajo de la cama y no salgo para ningún lado porque eso es del diablo. Tampoco. Pero usted tiene que ser sabio a donde Dios le va a permitir. Mire, hubo un momento donde el apóstol, uno de los apóstoles, Jesús con sus apóstoles, creo que el apóstol Pablo, no recuerdo bien, está en el libro de los Hechos, dice que ellos iban a ir a un lugar, pero el Espíritu no se los dejó. Uno debe ¿qué? Ir por el Espíritu. No, ay, es que voy porque es que me invitaron a comer natilla. Ay, es que voy. A ver, uno tiene que ser celoso con las cosas que Dios le ha dado a uno. Mire, el diablo no necesita sino una brechita, así, chiquita, una brechita para meterse. Voy a decirlo vulgarmente, para joderte toda un año. Una brecha. No te metas en procesos donde Dios no te ha mandado. Dios tiene con todo un propósito, sí, pero el propósito es bajo la voluntad de Dios, no bajo tu voluntad. Porque yo no puedo decir, es que ese es el propósito de Dios. ¿Y lo hablaste con Dios? ¿Lo consultaste con Dios? ¿O es tu emoción o es tu carne? Por quedar bien ante los hombres. ¿Qué dijo el apóstol el apóstol Pedro? Dijo, es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Qué le pasó a Saúl por seguir la corriente de los hombres? Es que ellos, esto lo vamos a ofrecer de igual manera para Dios, ¿sí? Y que Dios dijo, me abolece haberlo escogido. Y le quitó el reino. ¿De qué busca? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? Aunque para Dios las tinieblas y la luz son lo mismo, pero una cosa es que uno quiere ser tinieblas. Y acuérdate que Dios nos dijo que nosotros somos la sal del mundo, somos la luz. Y sí, tenemos que quizás de pronto, cuando Dios lo permita, ir y compartir con la familia, amén, pero a cierta medida que el Espíritu le muestre. Si el Espíritu le dice, vaya hoy 24 de diciembre y vaya y comparta con ellos al mediodía, al almuerzo, y ore por ellos y váyase a dormir. A las 6 de la tarde lo quiero ver durmiendo. Pero es que mi familia se reúne y es que de pronto no me dan regalo y Dios. Entonces la fe como fruto se ve. Por algo el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué? Porque de labios me honra, pero su mente está
kilómetros de mi presencia, kilómetros luz, donde sencillamente, porque es que veo que lo mío es que esto es bueno, es que esto es agradable y es que esto es perfecto, entonces lo voy a hacer porque es que es el tiempo. ¿Seguro? ¿Será que sí es el tiempo? ¿Será que sí es el tiempo? Mire cómo los tiempos han cambiado. Y yo no sé qué pueda pasar en diciembre, pero vea las catástrofes que se están manifestando ahorita. Porque Dios ya está cansado que de los que dicen que son, no lo son. Ni entran ni dejan entrar. Pero eso sí somos rápidos para juzgar. Miren ese pecador, miren ese impío, miren esa prostituta. Pero usted se revuelca peor que la prostituta cuando llegan esas festividades. Eso se llama ¿qué? Adulterar. Uno no puede adulterar la palabra. ¿Dónde la palabra nos dice que hagamos eso? ¿Dónde la palabra lo dice? Si la palabra lo dice, yo lo hago. Entonces, para unas cosas sí, para otras cosas no. 31, no, pues yo no me disfrazo, pero hago otra cosa. A ver, ya hay cosas que están estipuladas y están designadas para Lucifer. Hay tiempos específicos donde Lucifer hace fiesta con los cristianos y los cristianos ni siquiera se dan de cuenta. Y después, oiga, pero ¿por qué estoy así? Oiga, pero ¿por qué? Dios con todo, lo leíamos al principio, Dios con todo tiene un propósito. Y aún inclusive diciembre es un propósito de Dios. ¿Para qué? Para probar a ver dónde está tu fe, para ver si usted le es fiel a Él. Porque lo miramos, voy a volverlo a repetir. Uy, esto se calentó. ¿Qué es fe? Fe es ser fiel. Fidelidad, ¿qué es? Seguridad, es integridad. Somos íntegros el resto del año, pero es que diciembre me levanto la falda. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Entonces la fe como fruto se ve. Recordemos, hemos visto la fe como don, que es un regalo, que es la capacidad, es la llave, es eso que nos regala Dios. ¿Para qué? Para abrir nuestra mente, para decirle: Señor, cada día más me aferro a ti. ¿Y qué más es fe como fruto? Fruto es el resultado de un proceso donde se practica, óigase bien, la fidelidad y la confianza en la palabra de Dios. O en pocas palabras, la pone en práctica. Entonces, son cosas que la verdad, la tradición es tan fuerte en los hogares que en diciembre se les olvida que Dios es uno solo y Dios lo está viendo todo. Y con esto no estoy diciendo que usted sea amargado, que no salga, que no comparta con la familia. Sí, es una excusa. Diciembre es una excusa para uno compartir con la familia, pero no hacer lo que quizás hacen los que no están en Cristo. Un ejemplo: ¿yo por qué tengo que hacer un árbol? Es que la tradición dice, y es que mi papá me enseñó, y es que entonces, ¿quién es tu papá? No, pues mi papá me enseñó y esto. Tu papá es Lucifer. Porque eso no está acá escrito en la Biblia. Eso está escrito es en el manual de los hombres. No, es que a mí me gusta al 24, a la medianoche, estar despierto y darle un abrazo a mi familia. No es malo, pero ¿por qué no lo hace el 24 de febrero? ¿Por qué no lo hace el 24 de mayo, el 24 de abril o el 24, cualquier otro 24? ¿Por qué tiene que ser el 24 de diciembre? ¿Eso no se llama tradición? Ay, duele, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros como hijos de Dios nos duele ser cristianos, porque esto no es para muchos, esto es para valientes y esforzados. ¿No lo dijo la palabra? Mire,
Con esto termino. Y es una reflexión. ¿Sabe qué es diciembre? Es el rey Nabucodonosor. Diciembre es el rey Nabucodonosor. O sea, Babilonia. Y se levanta el rey y dicen: el que no se doble ante mi presencia, lo meto al horno. Entonces, ¿qué hacen todos? Ay, sí, sí. Pero aquellos hombres y mujeres que son guiados por el Espíritu no se doblegan ante diciembre, ante lo que llaman disque Navidad, ante lo que llaman Papá Noel. Ay, entonces somos aburridos. No, no somos aburridos. Nos paramos firmes para hacer luz en medio de la oscuridad. Y entonces, aunque todos se doblegan, a nosotros quizás nos van a meter en el horno. Porque nos tienen que meter en el horno. Tienen que hablar de mí. Tienen que hablar quizás hasta pestes de mí por no hacer lo que los demás hacen. Y el horno se va a multiplicar 10 veces. Pero ¿quiere que le diga algo? En ese horno usted no va a estar solo. Va a estar Jesús con usted. Porque lo dijo ahí la palabra. Cuando el rey Nabucodonosor miró y dijo: ¿no fueron 3 los que echamos? ¿Y por qué hay 4? Ahí está la fe. Aunque hablen mal de mí, no quiere decir que entonces yo voy a juzgar. Ay, mire ese pecador haciendo un árbol. Ay, miren ese poniendo las velitas ahorita al 7. Ay, miren este. Yo, cállese, no juzgue, ore por ellos. Y si Dios te permite compartir con ellos, comparta. Pero dice la palabra: hazte el débil con el débil. Ojo, hazte el débil con el débil. Ahí no dice haga lo que hace el débil, que es muy diferente. Ahí no dice haga lo que hace el débil. ¿Para qué? Para ganarlo. Que ellos se conviertan a ti, no que tú te conviertas a ellos. ¿No está escrito en la palabra? Jesucristo lo iban a poner como rey. ¿Y él qué dijo? No, señor, por aquí que es derecho. Él dijo: yo no, mi reino no es de este mundo. Oro por las autoridades que están allí. Y yo siempre lo he dicho, yo oro para que Dios les abra el entendimiento y se salgan de allá. Porque es necesario que el planeta Tierra pase aflicción, pase hambre. ¿Para qué? Para que entiendan que Dios existe. Yo no puedo alinearme con la Agenda 2030. ¿Cuál es esa Agenda 2030? La Agenda 2030 es: vamos a luchar por que se acabe el hambre. ¿No están hablando contra la voluntad de Dios? Si Dios dijo, eso tiene que pasar. ¿Yo cómo voy a pelear contra la voluntad de Dios? Vamos a poner acá a un presidente para que nos quite el hambre a todos. Eso es estar en contra de la voluntad de Dios. Jesucristo mismo, cuando estuvo al frente de Lucifer, que Lucifer le dijo: todo esto es mío, me pertenece, me fue entregado. Y Dios lo que da, no lo quita. O sea, eso que llaman politiquería, gobernaciones y todo eso, es de Lucifer. ¿Yo cómo voy a cambiar eso? Vamos a interceder para que Dios cambie eso a nuestro favor. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra poderes espirituales. Entonces yo, como autoridad de Dios aquí en la tierra, tengo que gemir, dice la palabra, como lo dice ahora Romanos, para que los hijos de Dios se manifiesten. Y no se van a manifestar que yo soy presidente, que yo soy no, se van a manifestar desde su naturaleza divina, allí en el lugar donde los tenga. Que de pronto algunos tienen cargos de eminencia, gloria a Dios. Pero lo que Dios busca es un corazón contrito, humilde y humillado. O sea, que siempre esté al nivel de los demás. Eso fue lo que hizo Jesús.
O si no, Jesús hubiera venido en un carro último modelo. O sea, en esa época, en un camello. No hubiera pedido entrar en un burrito, sino, hágame un favor, tráigame en un camello. Él hubiera nacido no en una pesebrera allá donde están los animales, sino hubiera nacido en el hotel de turno de ese momento. Pero ¿cómo fue Jesús? No tenía nada. Ahora, eso no quiere decir que entonces nosotros no vamos a tener nada. Entonces nos vamos a ir a vivir debajo de un puente. No, pero debemos entender que para este tiempo Dios ha preparado todo con un propósito. Lo leíamos. Todo con un propósito. Por eso, familia, recuerde que es por fe y no por vista. Y la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. ¿Y yo qué espero? Irme con Él. Que llegará después un tiempo donde vamos a reinar con Él aquí en la tierra, sí, pero ese tiempo no es ahorita. Ay, Dios mío, ¿cómo me duele que a veces nos confundimos, que queremos gobierno, que queremos? No, nuestro gobierno es con Él. Aquí en la tierra sí. ¿Cómo? Sirviendo. Y nos van a pagar mal. Sí, vamos a orar por esas autoridades porque está escrito en la palabra. Pero tengamos cuidado, enviar a alguien que no está preparado para que lo coman los leones. Y con esto termino. Daniel estuvo en lugar de eminencia, sí, pero no porque él quiso o porque alguien dijo, usted debe estar al lado. Fue porque Dios lo mandó. No porque él quiso, fue porque Dios lo mandó. Pero lo mandó con un propósito. No gobernar como gobierna Nabucodonosor, sino de mostrar el reino. Por eso fue que terminó en el foso de los leones. Por eso terminó Daniel en el foso de los leones. Y hoy en día, un concejal, ¿dónde quiere terminar? Es en la finca, en la 4x4, en la foto de la revista Vea para que digan que él es. No, mire, un concejal, un diputado, una persona que Dios permita quizás que lo suban allá. ¿Saben dónde va a terminar? En la cárcel, por hacer el bien, por no robarse ni un peso, por decir la verdad en la cara, por no prestarse para hacer chanchullos con su firma y recibir una dádiva. Va a terminar en la cárcel. Por algo nos dice Dios, oren por ellos. ¿Por qué? Porque al que hace el bien, ¿cómo le van a pagar? Pero no, vamos escalando, vamos llegando hasta que ya sea el gobernador de toda esta tierra. Pero ¿a punta de qué? A punta de la inocencia, del robo, de la picardía, de la maldad. Uy, sangre de Cristo, por eso yo detesto la parte de la politiquería. Amo la política. ¿Y qué es amar la política? Es que está bien tener un orden para todo. Eso es política, tener un orden para todo. Un ejemplo, yo tengo mis políticas en mi hogar. Yo tengo aquí en Camino de Vida Plena hay unas políticas que usted no puede llegar aquí a gritar y a tratar mal al pastor porque sí, porque se le dio la gana, y cada 8 días entonces viene y los angurrea y le dicen, porque el pastor se va a cansar. Entonces hay una política. En esta tierra hay una política que si usted agrede a las autoridades, pues va a llevar del bulto. Eso es una política, pero la politiquería ya no. Ya la politiquería no. Y por eso lo leíamos. Dios todo lo hizo con un propósito. Y al malo, para el día malo. O sea, el que dice, yo quiero ser para gobernar, ay, eso está escrito.
Yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios. Familia, que el Señor nos continúe fortaleciendo. Y a mí me da ese celo por la palabra de Dios, pero es un celo santo, y es que despertemos a la verdad. El despertar a la verdad es que al día de hoy nos van a pagar mal, pero si yo estoy fortalecido en la fe, yo hasta inclusive si me vienen a echar a la cárcel, yo tranquilo, no me esposen, yo mismo me esposo y yo me voy con ustedes. ¿O no lo hizo Jesús? Jesús no lo hizo. A ver, Jesús dijo: uy, hermano, a ver, una emboscada, estén ahí y yo me escapo para que no me cojan. No, el que hace el bien va a terminar mal, pero la gloria que va a recibir después, aleluya, va a ser grande. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a vivir toda la vida acá. Aquí no vamos a vivir toda la vida. Vamos a orar para despedirnos, que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde nuestras mentes, nuestros corazones, y sobre todo que este tiempo de quebrantamiento sea para que nos quite todas las cucarachas que tenemos ahí en la mente, esos idealismos que tenemos, dizque esas metas que tenemos, dizque para ayudar a la humanidad. Pero ¿sí será esa la voluntad de Dios? ¿O se nos está olvidando que en la palabra de Dios dice: escrito está? Como dijo Jesús, escrito está, tienen que venir terremotos, escrito está, tienen que aguantar hambre, escrito está, van a haber más terremotos, van a haber más enfermedades, escrito está que la maldad se va a multiplicar. Entonces yo no puedo cambiar esto. Que así sea presidente, eso se tiene que cumplir. Toda nación, dice la palabra, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Eso se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿qué puedo hacer yo? Yo sí puedo hacer algo. Y es que tratar de convencer a los que más pueda de que Cristo es real, de que Cristo los ama. Eso sí lo que puedo hacer. Pero yo cambiar el rumbo de la historia que ya Dios ha establecido es meterme en camisa de 11 varas, porque es decirle: Señor, usted está equivocado, yo voy a arreglar el mundo. Y esto no lo arregla sino la misericordia de Dios. Y ya su misericordia dijo: algunos van para condenación y otros para salvación. Tú escoges. Y recuerden que esto es por fe, y la fe es mantenerme oyendo y oyendo la palabra. O sea, pónganla en práctica, pónganla en práctica, pónganla en práctica, pónganla en práctica, pónganla en práctica. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, pues según Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso, Padre de la gloria, te doy gracias. Gracias por este tiempo donde simplemente tú nos has quebrantado y nos vas a seguir quebrantando, porque simplemente este es el principio de algo grande que viene, donde quizás nuestras mentes van a ser revolucionadas, pero no para agradarle al mundo, sino para agradarte a ti, Señor, para dar fruto y fruto en abundancia. Y ese fruto es tener amor, tener paz, tener gozo, tener paciencia, tener benignidad, tener bondad, tener fe, tener mansedumbre y tener templanza. Y sobre todo, no juzgar al que lo está haciendo, sino amarlo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que el Señor nos continúe fortaleciendo, afirmando y estableciendo, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde su mente y su corazón, todo su ser. ¿Para qué? Para que este tiempo que se avecina, usted pueda ser luz en medio de la oscuridad. Dios los continúe fortaleciendo y bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube.
y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.